Gracias damos a nuestro Padre Celestial que nos ha concedido en este día por su misericordia poderlo conocer una vez más, por continuar edificando este edificio que Él está construyendo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios bendito, porque nos permite conocerte y ver y aprender, Señor, con todo lo que tú haces con nosotros, con tu sangre preciosa. Esta prédica para el día de hoy, la sangre de Jesucristo. Es la segunda parte. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La sangre de Jesús. Parte. Hemos aprendido, mis amados, que cuando nos acercamos a Dios, según Hebreos 12, 24, nos acercamos a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que habla mejor que la de Abel, que habla, es decir, la sangre de Jesucristo está viva, como igualmente continúa viva la sangre de todas las personas que han muerto violentamente. Toda la sangre que se ha derramado en la tierra clama por justicia. Ahora imagínense ustedes la sangre del Cordero reclamando por justicia, porque en su sangre preciosa la justicia de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque murió el justo por los pecadores. Se derramó la sangre inocente por los pecadores. Entonces, la sangre de Cristo, mis amados, tiene muchos beneficios y también tiene muchos enemigos. Enemigos del cual sabemos las tinieblas odian, detestan la sangre del Cordero. Y también mucha gente del reino no reconocen la sangre de Cristo más que para lo que fue hecho, para perdonar nuestros pecados. No conocen ningunos beneficios, no saben, no entienden, porque como no se les ha sido revelada la palabra, entonces ellos juzgan lo que no conocen. Por eso siempre, para uno no acarrearse problemas y ningún tipo de condenación, es mejor no hablar de lo que no se sabe, es mejor no hablar de lo que no se conoce. Porque si bien sabido, es decir, la sangre de Cristo se dicen muchas cosas. Imagínense ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia. Eso no estaba revelado. Imagínense ustedes la persecución tan terrible que tuvo. Simplemente nosotros nos imaginamos. Una cosa es que nosotros nos imaginemos la persecución que él tuvo, y otra cosa es haberla visto como la sintieron los apóstoles. El mismo Jesús en carne propia sintió el escarnio, el menosprecio, el oprobio, por establecer aquí en la tierra cosas que no estaban escritas siquiera, porque la iglesia no estaba revelada. Ahora imagínense, uno hablando de la sangre, de cosas que Dios muestra. Entonces, esta prédica, si alguno del exterior que pueda llegar a conocerlo y no la logra entender, va a ver en esa persona un enemigo. Así que estamos preparados para eso. Y esta prédica es para la gloria y la honra de Dios. Bendito Dios por siempre. Porque no nos interesa saber
lo que los otros piensen o crean o digan de lo que está escrito o no está escrito de la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor por siempre. Vamos a dar algunos atributos, algunos beneficios o aplicaciones que el Señor nos ha entregado acerca de la sangre del Cordero. Porque con la sangre de Cristo se pueden hacer muchas cosas. Yo solo voy a nombrar algunas, las que se me han sido dadas. Las que se me han sido dadas. De pronto, y creo yo que así es, pueden haber otras aplicaciones. Y ya está en la búsqueda que cada persona tenga, o según el propósito que Dios tenga para con cada persona. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. El beneficio, digo yo, que el principal de todos los beneficios que hemos recibido de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que la sangre preciosa de Jesús es la que nos santifica. Ese es el mayor de todos los beneficios. No puedo decir que sea digamos, el único, porque es que en realidad todos los beneficios son grandes y maravillosos, pero es el mayor porque es que la sangre de Cristo, mis amados, es la que nos capacita y nos permite y nos da la libertad para entrar al cielo. Sin la sangre de Cristo no tenemos nada. Y damos gloria al Rey, al Santo de Israel, que nos revela estas cosas. Y porque nos permitió conocer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos trae toda una gran revelación acerca del sacerdocio y nos permite adentrarnos en las profundidades de la revelación acerca de su sangre. De igual manera el libro de Apocalipsis. Así que los invito a leerlo, mis amados. A leerlo no con la intención de leerlo, sino de estudiarlo. Y que Dios nos lleve a esa dimensión del Espíritu donde puedan recibir esta revelación. En el nombre de Jesús. Hebreos 10:29 nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué nos dice aquí, mis amados? Que el primer santificado por la sangre de Cristo fue el mismo. ¿Y por qué tenía que ser santificado si él nunca pecó? Él nunca pecó. Entonces, ¿cómo iba a ser santificado? Claro que tenía que ser santificado porque Él cargó en su cuerpo con todos nuestros pecados. Él fue hecho pecado. Y su propia sangre, Él fue sumergido en su propia sangre, bañado en su propia sangre, y su propia sangre lo santificó. Por eso, Él es el primer santificado. Él tiene las primicias de la santificación. Y porque Él fue santificado en su sangre, nosotros también somos santificados en su sangre. Y Jesús lo sabía, que iba a ser santificado en su sangre, porque Él iba a ser tomado por inmundo. En el momento en que Dios lo dejó solo en la cruz del Calvario, Él era un hombre común y corriente, siendo Dios. Sufrió el dolor de los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas, todo el azote que le recibió, las caídas que tuvo en sus rodillas, la cruz cuando él
se resbaló y lastimó sus hombros. Todas esas llagas, Él las sufrió como hombre. Ningún hombre en estos tiempos está capacitado para recibir un tormento de esos. Ninguno. Y eso que no he nombrado los 40 latigazos menos uno que Él recibió. Y antes de eso la bofetada que recibió de todas las personas que no lo querían. No es fácil uno poder soportar un castigo de eso. Fue terrible, mis amados. Por eso la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene un precio valioso y no se puede pisotear. Un hijo de Dios no puede hacer lo que se le da la gana, lo que se le antoje, porque estaría afrentando al Espíritu de gracia, porque Él hizo eso porque a Él le quiso. Él lo quiso hacer en su corazón, porque a Él le plació, porque se le antojó. Por gracia nosotros recibimos algo que no merecíamos. Porque lo justo es que cada quien pague por lo suyo. Y como uno pagó, ahora sí vamos al asunto, como uno fue el que pagó por un delito que no había cometido, entonces, precisamente por que uno pagó, nosotros no podemos pagar nuevamente por los pecados con los cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado. A él le dice uno de sus discípulos, le dice, maestro, le dice Juan, el apóstol y su hermano, Jacobo, le dice, maestro, cuando tú estés en tu reino, te pedimos que nos sientes uno a cada lado tuyo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y él les pregunta, ustedes no saben, yo creo que entre risas del maestro, ¿no? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden beber la copa que yo bebo, les pregunta Jesús en Marcos 10 del 38 al 40. Ustedes pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados con la sangre con la que yo soy bautizado. Pero es que él ya había sido bautizado en las aguas del Jordán con Juan el Bautista. Él ya había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ya estaba revestido de poder. ¿Había algo más? Pues sí había algo más. Porque él necesitaba ser bautizado en su propia sangre. Él necesitaba ser lavado por su propia sangre. Él necesitaba ser sumergido en su propia sangre. Porque eso es lo que significa el bautismo. Ser sumergido. No importa si te sumerge o simplemente es rociado. La sangre del Cordero, como sea, funciona. Allí él estaba declarando que iba a tener un último bautizo. El bautizo con su sangre preciosa, que es la que nos santifica. Y entonces, por eso es que el libro de Isaías 35:8 dice que habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Oiga, él era Dios. Él era Dios. Y para poder subir al cielo en el santuario que creó Dios, allí en la cruz, en el lugar del monte Gólgota, el monte del Calvario, él necesitaba ser limpiado. Y fue limpiado con su sangre preciosa, con su propia sangre. Él fue limpiado. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La sangre del Cordero.
es la que a nosotros nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19. Porque cuando la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia, al trono de nuestro Dios, al mismísimo trono del Rey. Él no está tan lejos como mucha gente cree, piensa. Él está tan cerca como tú lo creas en tu corazón y lo declares con tu boca. Así está Él de cerquita. Bienaventurados, dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que laven sus ropas para comer del árbol de la vida y abrir las puertas en la ciudad. Bienaventurados. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesús, el que ofrece vida para siempre, vida eterna. Bienaventurados los que laven sus ropas. Bienaventurados. Y el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 13 al 14, nos habla un pasaje donde estaban el trono de Dios, los 24 ancianos, los querubines y todos los millones y millones y millones de ángeles del cielo. Y uno de los ancianos le pregunta, le dice a Juan el apóstol, y Juan le responde al anciano. El anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, el anciano, respondiéndole a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que para uno poder lavar sus ropas, solo la sangre del Cordero las puede lavar. ¿Y cuándo las lava? Cuando uno ha confesado sus pecados. Allí es cuando la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos redime, nos santifica. Allí es que podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Claro que también el nombre de Jesús nos limpia, su palabra nos limpia, el agua de vida nos limpia. Pero Él pone una condición. ¿Cómo será que hay un pasaje donde dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Y muchos dirán, Señor, pero es que en tu nombre, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. En tu nombre dimos profecía, expulsamos demonios. En tu nombre. Solo nombre de Jesús para muchos no les será suficiente para poder entrar al cielo. No les será suficiente. Pero bienaventurados los que lavan sus vestiduras para poder entrar al cielo. Y solo la sangre del Cordero nos lava las vestiduras. Cuando uno se ha lavado sus vestiduras es porque uno ha reconocido toda su maldad, todo su pecado, toda su iniquidad, que uno ha declarado ante Dios nuestro Señor que uno ha sido lo más vil y despreciado que ha caminado aquí en esta tierra. Y es allí. Dios le dice, hermano, la puerta es suya. Y dice la palabra de Dios que Él hable grande esa puerta para que entren los redimidos. Grande, ancha la abre. Porque la sangre de Cristo nos limpia el paso. Y de esa sangre preciosa, mis amados, es la que el diablo nos ha querido separar al pueblo de Dios. Muchas iglesias, muchos hombres de Dios, llamados por Dios, no reconocen la sangre de Cristo y sus beneficios. No la reconocen porque no tienen la revelación. Y son hijos de Dios. Entonces, muchas iglesias pues no aplican este gran beneficio que se les sería de muchísima utilidad. Muchísima, créanlo, mis
mis amados, la sangre de Cristo es un arma extremadamente poderosa. En nuestro Señor Jesucristo, si la sangre de Cristo nos santifica su nombre, nos santifica su palabra, nos santifica el agua de vida. Todo en Jesús nos santifica su manto. Los enfermos tocaban su manto y eran sanados. Todo en Jesús es santo, todo, sus ojos, lo que sale por su boca, su respiración, su pelo, todo en Él es santo, sus pies, sus manos. Todo lo que Él lo tocaba, lo purificaba. Su santidad se irradiaba por todos lados. No hay nada en Él que no sea santo. Todo en Él era puro, purísimo. Todo en Él. Ahora imagínense usted la sangre, la que llevaba por dentro. Purísima, extremadamente pura. Y esa sangre fue la que nos dejó. Preciosa sangre. De esa es la que el enemigo ha querido separar al pueblo de Dios. Vamos a conocer otro beneficio de la sangre. Voy a darlo, y no es que estén en orden, ¿no? Están en desorden. Para el que quiera darle su orden, déselo como le plazca darse. La sangre de Jesucristo sana. ¿Sabíamos esto? También. La sangre de Jesucristo sana. Todo en Jesús sana. Sana su palabra, sana su poder, sana su manto. ¿Cuánto más nos sanará su sangre? Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él sufrió el castigo para que nosotros viviéramos en paz. Él sufrió el tormento para que nosotros pudiéramos estar en paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y qué brotó de sus heridas? ¿Qué brotó de sus llagas? Su sangre preciosa. ¿O no brotó sangre de sus llagas? Pues por sus llagas fue que se derramó. Entonces esa misma sangre también sana. Esa misma sangre sana. Y Dios me permitió por su misericordia, para la gloria y la honra de Dios, lo dijo. Y Él fue tratando conmigo este asunto de las cosas que se podían hacer con la sangre. Porque estando yo un día angustiado, una madrugada, sin poder respirar, porque mis pulmones yo los sentía con mucho menos de su capacidad para sostenerme. Y estuve muchos meses así viviendo eso. Y yo sabía que la ciencia médica no me iba a ayudar con eso. De hecho, cuando fui donde el médico y me mandó exámenes, nunca se abrió la puerta para esos exámenes. Porque Dios quería que tratara el asunto con él. Con él. Él ya me había dado la revelación de la sangre. Y esa madrugada sentí en mi corazón, Él lo puso, sumergirme en su sangre, con la intención de que yo fuera sanado de eso. Inmediatamente tuve la intención, en menos de un minuto, todo ese malestar se fue. Yo no puedo decir, mis amados, que es decir, que la sangre, digamos, todos la puedan aplicar para lo mismo, porque Dios tiene un propósito y Él a uno lo sanará de una manera, a otros de otra, a otros de otra. Yo le cuento mi experiencia. Si eso le va a servir a usted para ser libre en lo que lo está oprimiendo, úselo. Si no, hágalo como usted crea que Dios lo va a hacer. Conmigo lo hizo con la sangre de Cristo.
me dejó mis pulmones limpios y yo puedo respirar por la gloria de Dios. Sin ninguna opresión, lo respiro a Él. A Él, porque es que Él lo llena todo con su presencia. Eso es la sangre de Cristo. Para cualquier enfermedad, la sangre de Cristo te puede sanar. Si tú lo crees, así será. También la sangre de Cristo, otra aplicación, el Señor me enseñó a usarla en la liberación. Aquí fue donde por primera vez el Señor me dijo, sumérgete en mi sangre. Yo no sabía que uno se podía sumergir en la sangre de Cristo. Sumérgete en mi sangre. Pero yo, ¿por qué tenía que tener esa capacidad de sumergirme en la sangre de Cristo? Porque es que hay un pasaje en la Biblia que me da a mí la llave para reclamar a las tinieblas lo que es mío. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y si cambiamos os dio vida, podemos decir, os dio de su sangre. Porque en la sangre está la vida, o la vida está en la sangre. Os dio de su sangre, juntamente con Él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que Dios permite que sus hijos reciban liberación. Porque si bien una persona común y corriente que está en el mundo, una persona natural, sin Cristo, sin Dios en su corazón, está recibiendo toda la influencia de las tinieblas, está recibiendo sus opresiones, enfermedades, todo lo que el diablo hace con las personas que no están en Cristo. Imagínese usted, esa persona llega a Cristo, debería ser libre inmediatamente. Claro que hay una libertad que sí recibe inmediatamente, es la libertad de la redención. Hay una liberación porque la persona es rescatada del río de la perdición. Y ya la persona recibe la salvación inmediatamente, recibe a Cristo en su corazón. Aparte de los otros beneficios que recibe cuando recibe su nombre, recibe el Espíritu Santo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y muchas otras cosas más suceden en ese momento. Entonces, mis amados, por ese poder que Dios da, según Colosenses, nosotros, la persona que Dios usa como instrumento para traer a libertad a un cautivo, es este pasaje. Porque uno va a reclamarle a las tinieblas la justicia de Dios. Uno va a reclamarle a las tinieblas la sangre del pacto. Es que uno le dice a las tinieblas sin decírselo. Es que Jesús murió por él. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Por eso es que el enemigo tiene que soltar a un cautivo. Porque al fin y al cabo, esta lucha con las tinieblas es una lucha de argumentos. Donde el enemigo con alguna legalidad, aparente legalidad, oprime al cautivo. Pero vea, el enemigo no necesita legalidad para oprimir a nadie.
a nadie. Porque lo cierto es que inmediatamente lleva a Cristo, uno debería ser libre de todo, de todo, de todo. Pero el enemigo no le abre las puertas de la prisión a nadie. El enemigo no necesita legalidad para volver al lugar donde alguna vez habitó. Una persona llega a ser libre, el enemigo, el diablo sale, los demonios salen y después vuelven. ¿Y necesitan permiso acaso? No, no necesitan permiso. Antes van y se buscan 7 peores que ellos. Y lo hacen sin permiso. Y lo hacen sin permiso. De alguna forma Dios permite eso. También para que la persona se ponga mosca. Porque es que, como dice la palabra, no se puede pisotear la sangre del pacto. No se puede pisotear. Entonces Dios dice, bueno, tiene que trabajar sobre sí mismo si quiere ser libre. Y ahí es donde ya viene el proceso. Porque es que Dios quiere, la verdad, que todo el mundo sea libre. Estaba yo en una visión que me dio el Señor. Cuando Él me dijo que me sumergiera en su sangre, allí yo recibí, digamos, la autoridad para enfrentar a los demonios así ya, de frente, frente a frente, face to face. El Señor me había dado la autoridad para enfrentarlos a través del ministerio de las banderas. Es un poderoso ministerio, pero yo nunca había visto un demonio, o una persona manifestando el demonio. Un demonio manifestado yo nunca lo había visto. Y allá en esta visión, en ese sueño, está la persona, y yo diciendo que esa persona está endemoniada. Era una mujer, tenía los pelos hacia adelante, y había unos varones de Dios ahí tratando de liberarla y no podía liberarla. Cuando yo veo eso, yo decido retirarme del lugar, digo, no, yo mejor me voy de aquí. Y paso al lado de la endemoniada. Y esa persona me coge de la mano, del brazo, y me dice, no, es con usted. Yo me devuelvo y me pongo al frente de la persona, del demonio en este caso. Yo le digo, ¿qué quieres tú conmigo? Le digo, es que solo a ti te puedo obedecer, solo a ti te puedo hacer caso. Aprendí por la misericordia de Dios que el día que Dios va a liberar a uno, Dios escoge a una persona en particular. Eso no tiene nada que ver que es que porque sea el más ungido, que porque tenga el más poder, que sea por el que más haya ayunado. No, no, no. Ese es Dios el que decide cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo y para quién hacerlo. No todo el que se ora por liberación va a ser libre, no. Dios permite que sea cautivo para que esa persona se esfuerce. Hay personas que no van a recibir la salvación si no es a través de la opresión del enemigo. Tienen que estar siempre ahí, con el enemigo arriba. Así es el asunto, mis amados. Porque hay personas que en el momento que se sienten libres van a querer hacer lo que se les plazca hacer. Y Dios eso no lo va a permitir con sus hijos. Por eso Dios permite que haya mucha gente en el pueblo de Dios enferma. Porque el día que sean sanados, se van a desmandar. Es por eso que muchos sufren enfermedades. Y es por la misericordia de Dios. Pero cuando Dios ve en esa persona un cambio, una actitud diferente hacia la vida y hacia las cosas de Dios, respeto, reverencia, obediencia, entonces Dios va permitiendo que el yugo de opresión de las tinieblas vaya retrocediendo. Es cada persona en su intención tiene que desear ser libre y tiene que hacer sacrificios para alcanzar esa libertad. Aquí juega mucho el dominio propio, porque si la persona sabe que cuando se enoja pierde la cordura, pues tiene que aprender bien. Tiene que aprender a dominarse, tiene que aprender a controlarse. Porque cada vez que pierde la cordura, el diablo se le mete.
Cada vez que quiere hacer algo que afrenta el mandamiento de Dios, el diablo se le mete porque no tiene dominio propio. Entonces no domina ni siquiera ni su voluntad. Entonces hay que aprender a tener dominio propio. Y decirle, aunque no directamente al enemigo, pero decirle, no, yo puedo con esto. Porque al fin y al cabo es un compromiso personal. Por eso es que el primer enemigo aquí en el camino de Dios es uno mismo. Uno mismo. Luchar contra su ego, contra la altivez. Está siempre vestido de humildad. Poder alcanzar humildad en esto con Dios no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente hacerlo. La humildad se aprende bajo esta propia piel, viendo uno en su propio cuerpo. El sufrimiento como lo sufre el que no tiene a Cristo, igualito. Pero yo tengo a Cristo, ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no soy sanado? ¿Por qué no alcanzo los beneficios del reino? Entonces entiende uno de que Dios está en un trato con uno. Y así como lo está haciendo con uno, lo está haciendo también con el otro. Aprende uno a conocer la obra de Dios en las demás personas. Nadie puede decir que es humilde solo de nombre, porque se vistió de humildad. No, para ser humildad uno tiene que vivir el proceso. La sangre de Cristo es la liberación, mis amados. Poderosas han sido las experiencias que Dios nos ha dado en liberación con la sangre de Cristo. Estaba una vez haciendo una liberación por teléfono, sin ver nada, simplemente que la persona intermediaria operaba el teléfono y lo oprimido era otra persona. Y el Espíritu Santo empezó a operar allá. Pues se imagina uno el rollo, ¿no? ¿Cómo fue el video ese? Pero la persona que está oprimida, que tiene la visión espiritual, ella veía todo lo que estaba sucediendo. Según el Espíritu Santo nos iba poniendo palabras en la boca para declarar en esa liberación. Y fue saliendo demonio tras demonio, espíritu inmundo, vómito, cosas raras fueron saliendo. En el nombre poderoso de Jesús, estamos operando a través de las banderas. Y llegó un momento donde ella tenía una sentencia de muerte. Llegó un momento donde el espíritu inmundo ese la estaba matando. Yo creo que era el espíritu que dominaba ahí en ella, el más fuerte, el de alto rango. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, declara la sangre de Cristo en ella. Declaré la sangre de Cristo en ella. Inmediatamente pasó eso, el Espíritu salió de ella, pero siguió oprimiéndola desde afuera más. Y la opresión como que fue mayor porque cuando él salió, él recibió fortaleza por algunos hilos de conexión a nivel espiritual de los principados de las potestades, que lo habían dado a él esa misión de acabar con la sierva, con el Hijo de Dios. Y en ese desespero me dice la persona que está utilizando el teléfono y que me está contando por teléfono todo lo que está pasando, me dice, la está matando, la está ahogando. Y yo acá en mi desespero, en mi angustia, sin saber yo qué hacer, yo clamo al Señor y digo, Señor, tú me has puesto en esto, pero no es para que ella se muera. Haz algo. Esas fueron mis palabras. Y el Espíritu me dice, el Espíritu Santo me dice, declara la sangre de Cristo en ese lugar. Mis amados. Y cuando yo declaro la sangre de Cristo en ese lugar, me cuenta la persona que ella mira a nivel espiritual cómo todo se llenó de la sangre de Cristo. Todo. Y el demonio de alto rango se quemó desde adentro hacia afuera.
¿Cómo será de fuerte la experiencia para ella, que inmediatamente ella recobró su juicio y dijo, ¡se quemó! Gritó, ¡se quemó, se quemó! Y vio que se abrió la tierra y se tragó la ceniza de lo que quedó de esa entidad. Ya por allá el Señor, recordé que el Señor le había enseñado que el fuego destruía a los espíritus inmundos, destruye a los espíritus inmundos. Ahora imagínense usted la sangre, que es el fuego purificador, lo destruyó. Yo recibí allí, mis amados, para todos ustedes esta gran enseñanza. Desde allí en adelante, todo fue un aprender en la aplicación de la sangre. ¿De qué otra forma podemos nosotros, mis amados, usar la sangre de Jesús? La sangre de Jesús en la guerra espiritual. En la guerra espiritual. Porque es que la sangre de Jesús, mis amados, consume la maldad. Toda obra de las tinieblas, la sangre de Jesús la destruye. La intercesión que Dios me pone a hacer, la intercesión más fuerte que Dios ha puesto en mi corazón a hacer, me ha permitido hacerla por su misericordia con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo destruya toda operación de las tinieblas, de los principados, de las potestades. Destruya toda obra del diablo a través de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas. La sangre de Cristo consume los altares de brujería, consume los entierros, los sortilegios. La sangre de Cristo destruye. Nos ha permitido, mis amados, poder declarar, así como declaro la sangre de Cristo en mi vida. ¿Y para qué en mi vida? También otra aplicación, para autoliberarme. No hay cosa que le ayude a uno a liberarse más rápidamente que la sangre de Cristo. Sumérjase en la sangre de Cristo por la intención de usted ser libre. Y usted verá el resultado y luego me va a contar. La autoliberación es una aplicación. Yo las meto aquí también en la guerra espiritual. La sangre de Cristo. Apocalipsis 12, 11. Leamos el Apocalipsis 12. 12, 11. Cojámoslo desde el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ha sido lanzado fuera. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, que la sangre del Cordero es el que expulsa al enemigo donde quiera que esté. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los que guardan el testimonio de Jesús. La sangre del Cordero es el que echa fuera al enemigo. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 12, 31. Cuando él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Fue cuando juzgaron a Satanás y sus demonios. En el momento en que Jesús murió. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo? Porque Jesús sabía que iba a derramar su sangre
preciosa. Y esa sangre iba a ser un arma terriblemente poderosa para combatir las tinieblas. Porque declaramos la sangre de Cristo en nosotros, declaramos la sangre de Cristo en el lugar. Y si declaramos la sangre de Cristo en nuestra ciudad, y si declaramos la sangre de Cristo en nuestra nación, intercediendo por nuestros gobernantes, deshaciendo toda obra en las tinieblas, y yo como ciudadano de esta nación, una intercesión que Dios ha puesto en mi corazón es hacer, es que por la sangre de Cristo se ha destruido todo pacto que hayan hecho nuestros dirigentes, empezando por nuestro presidente, porque como ciudadano colombiano reclamo la justicia divina y se ha deshecho todo pacto con las tinieblas que haya hecho nuestro presidente. Y lo declaro libre por la sangre de Cristo, porque Jesús murió por él también. Señor, perdona sus pecados. Perdona los pecados de esta nación, Señor. Perdona los pecados de los ciudadanos. Bendito Dios de este pueblo, de esta ciudad, Señor. Perdona los pecados, Señor, de todos los hombres de la tierra, Señor. Tu sangre es preciosa, bendito Dios sea sobre toda la tierra. Deshaciendo toda obra de las tinieblas. Tu sangre preciosa se levante como muralla para impedir el paso de los enemigos de tu pueblo Israel allá en la ciudad de Gaza, para que no sean invadidos, Señor. Tu sangre preciosa como una muralla. Véanlo, mis amados, funciona. Efectivamente funciona. La sangre de Cristo se levanta entre la frontera de nuestra amada tierra, Colombia, con Venezuela. Se levanta la sangre de Cristo, impide el paso de esas potestades demoníacas que operan allá. Terribles. Y así está trabajando la sangre de Cristo, franqueando el paso de las tinieblas. Asimismo lo debería declarar cada siervo de Dios, cada hijo de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Los hombres de Dios deberían declarar la sangre de Cristo en todo momento de sus vidas. De alguna forma, la sangre de Cristo debería ser su alimento. El mismo Jesús lo dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él, pues la vida la tenemos en la sangre. Juan 6. Aquí entendemos, mis amados, en Apocalipsis 19, 13, nos dice que Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando de la sangre de Cristo aplicada en la guerra espiritual. Pero es que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Él sí necesitaba vestirse de la sangre, bañarse en sangre para venir a enfrentar al enemigo en la batalla del Armagedón. Yo pienso que verdaderamente él no necesitaba, porque él es el Todopoderoso. Y en su muslo, en la ropa que él tenía, decía la marca que decía el Verbo de Dios en su vestidura. Su nombre es el Verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Él no necesitaba sino lanzar la palabra y ya no necesitaba vestirse de la sangre. Pero él hace esto es para enseñarnos a nosotros que nosotros nos podemos vestir con la sangre, declarar la sangre en nuestras vidas, también como protección. Porque ¿cómo vamos a salir nosotros a la guerra, al campo de batalla, y no vamos a estar protegidos? Si nosotros vamos a pelear contra las tinieblas y declarar la sangre de Cristo para destruir toda obra de las tinieblas, pues la misma sangre es la que nos protege. Si nuestro Señor Jesucristo sin tener necesidad la usó, ¿cuánto más nosotros, mis amados? La sangre de Cristo, así como protegió al pueblo de Israel cuando
cuando Moisés estaba enfrentando a Faraón. Creo que eso está como que en Éxodo 12. Cuando Dios le mostró, le dijera al pueblo de Israel que cogiera la sangre de un cordero y la aplicara en los postes de las casas, en los marcos de las puertas. Sí, aunque nomás era solo el marco. Ahora nosotros imagínense lo que tenemos cuando somos bañados con la sangre de Cristo. Si el pueblo de Dios recibió salvación del espíritu de muerte que estaba rondando a los primogénitos en Egipto, ¿cuánto más nosotros que somos bañados con la sangre del Cordero no recibimos de Él protección? Compare y analice usted. La sangre de Cristo, mis amados. Hay un pasaje hermoso para meditarlo. En Apocalipsis 13:8. Hablando de la bestia y el anticristo al final de los tiempos. 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que cuando el mundo fue hecho, toda la creación fue hecha, porque Dios dijo, y creó Dios los cielos y la tierra. Ya el Cordero, nuestro Jesús, había sido inmolado. Ahí. Mire usted, mi amado, porque a mí este pasaje casi que me funde los circuitos. ¿Cómo así? Si Jesús no había sido inmolado, entonces, ¿cómo iba a él? Si Jesús no había muerto, ¿cómo iba a estar la sangre de Cristo disponible desde la creación? Porque es que Dios es todopoderoso. Cuando Jesús muere y derrama su sangre, Dios tiene el poder para coger esa sangre y llevarla donde Él quiera, porque Él es el dueño. Él habita en la eternidad. Todo en Él, para Dios todo sucede al mismo tiempo. En este momento Él está con Adán, en el mismo momento está Jesús en la cruz, en el mismo momento está Jesús en el juicio. Todo a la vez. Todo. Entonces Él coge de aquí y pone acá. Y esa sangre, digo yo, fue la que se utilizó para expulsar al enemigo del cielo después de la rebelión. Porque el poder de esa sangre no se le reveló a Satanás, como tampoco se le reveló el nombre de Jesús. Simplemente se le dijo que un hombre iba a dominar sobre la creación, cosa que Satanás, antes de ser Satanás, no comprendió, no entendió, no recibió. Y fue así como fue expulsado del cielo. Y ahora domina el segundo cielo y también va a ser expulsado de allí. Y va a ser lanzado todo eso aquí a la tierra en los tiempos del juicio. Y esto ya es para terminar. En Mateo 23:35. Cojamos desde el 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Está hablando Jesús de lo que iba a pasar. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, oigan bien, ahí voy, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La sangre de todas las personas justas que han muerto aquí en la tierra va a recaer sobre la cabeza de sus verdugos.
Porque la sangre de Cristo reclama, la sangre de los muertos reclama justicia. Ahora imagínese usted la sangre de Cristo, más justicia reclama. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Y ahora sí vamos a Apocalipsis 16, del 3 al 6, donde van a estar los juicios. Una parte de los juicios. Dios va a permitir que sea con sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de los justos. Esa fue recogida en copas. Apocalipsis 16, 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que es y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esto lo dice el ángel que rige sobre las aguas, mis amados. Porque toda la creación, igual que toda la tierra, está llena de la gloria de Dios. Porque cada cosa que nosotros miremos aquí en la tierra, cada manifestación de la creación está soportada sobre los ángeles. Entonces, el ángel que rige las aguas, al ver que las aguas que él rige fueron contaminadas con sangre, el mismo ángel reconoce la autoridad de Cristo y dice: cierto es. Dice: justo eres tú, Señor. Justo eres tú. El mismo ángel. Él no se revela contra Dios diciendo: ¿por qué? Si esto se me fue dado a mí, no tienen por qué quitármelo. El mismo ángel reconoce al Dios Todopoderoso, su grandeza y su juicio y su justicia. Cuando la sangre que le fueron, de las aguas que le fueron entregadas para que él las rigiera aquí en la tierra, esas aguas fueron contaminadas con la sangre de muerto. Entonces, mis amados, los juicios de Dios son justos. Nadie, ninguno de nosotros, mis amados, está en la capacidad de juzgar lo que Dios hace. Nadie. Por muy santo que uno se crea, por muy justo que uno se sienta, nadie puede juzgar los juicios de Dios. Solo miremos nomás lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo e íntegro delante de Dios. Y mire lo que le pasó. Recibió las pruebas, recibió las tentaciones que le vinieron a hacer sus amigos. Y al final de la prueba, Dios lo exaltó. Porque para los que aman a Dios, mis amados, todas las cosas son para bien. Son para bien. Entonces la sangre tiene la capacidad de manifestar la justicia de Dios. Y como manifiesta la justicia de Dios, nosotros que ya Dios nos ha dado el don para poder aplicar su sangre, lo primero que Dios va a sacar, oigan bien, ténganlo presente, Dios va a sacar de nosotros, cuando empecemos a usar su sangre, todo lo que no le agrada a Él. Cada hijo de Dios lo va a ver, lo va a sentir, lo va a expresar, lo va a oler, lo va a escuchar. Porque la sangre de Cristo limpia hasta lo que no se ve. Limpia nuestro ser interior, nuestro ser consciente, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. Las cosas que hacen muchos hijos de Dios hasta en sueños que ni se acuerdan.
Hasta allá llega la sangre y limpia y purifica, mis amados hermanos. Por eso, la sangre de Cristo, mis amados, desde hoy en adelante se va a convertir en una de nuestras armas más usadas. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado su nombre. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado las banderas aquí en esta iglesia. Y ahora nos ha dado su sangre. Nos ha dado el fuego consumidor. Muchas armas nos ha dado. Porque quiere decir que nos está apertrechando y nos está capacitando para las grandes batallas a las cuales Él nos va a llevar. Individualmente a cada uno según su formación y después todos juntos cuando salgamos a la guerra. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito, por tu palabra, Señor. Bendita y acrisolada es. Purificada 7 veces. Gracias, bendito Dios, por tu sangre preciosa, Señor. Porque nos permite, bendito Dios, beber de ella, Señor, hacer uso de ella, Señor, y poderla aplicar, Padre amado, conforme, bendito Dios, a tu misericordia y al propósito que tú tengas para con cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tu sangre preciosa es la que nos mantiene a nosotros ligados, unidos, unos con otros. En las coyunturas, los brazos, los nervios, los tendones, los órganos, los tejidos, todo lo que es el cuerpo de Cristo, es tu sangre preciosa, amado Dios, la que nos sostiene. Permítanos, bendito Dios, siempre poder estar así, todos juntos en un solo cuerpo, en unidad, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús, Jesús trayendo sanidad, Señor, libertad, Señor, trae liberación sobre tu pueblo, Señor. Tu sangre preciosa sea sobre cada uno de tus hijos, Señor, haciendo el trabajo, bendito Dios, que solo tú, a través de tu sangre preciosa, puedes hacer en cada uno de ellos. Trayendo libertad, Padre. Entra, Señor, hasta lo profundo de los corazones. Entra hasta lo profundo de la mente, Señor. Busca, rebusca, Señor. Limpia, Señor, todo, bendito Dios, al interior. Bendito Dios, de cada uno de nosotros, sus hijos, Señor. Limpia nuestro ser consciente, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, con tu sangre preciosa, Señor. Permítenos, bendito Dios, ser dignos para poder estar, bendito Dios, delante de ti, Señor, como tú te lo mereces, Señor, y recibirnos a nosotros, bendito Dios, en santidad, Señor, limpia, pura y casta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, trae libertad, tu sangre preciosa, consuma toda enfermedad en tus hijos, Dios mío, todo mal, todo malestar, se ha quitado, consumido, disuelto, destruido por la sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio. Gracias, Dios amado, porque tu sangre preciosa, bendito Dios, sea sobre toda la creación, destruyendo toda obra de las tinieblas, de los principados, de las potestades, destruyendo, bendito Dios, todos sus diseños malvados y perversos, como tú te me mostrabas, Señor, del gigante, Padre, que venía a destruir la tierra. Es tu sangre preciosa la que lo puede combatir. Tu sangre preciosa lo destruye, los consume, bendito Dios. Todos los diseños malévolos y perversos en contra de los hombres, Señor. Toda obra de maldad de los principados, de las tinieblas, de Satanás y sus demonios, sea consumido por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Honra y gloria sean para el Rey, alabanza y majestad sean para el Rey. Que tu sangre preciosa nos cubra